A finales del siglo XIX, los países más poderosos de Europa comenzaron a competir por obtener el dominio político y económico de nuevos territorios del mundo. Con ello, inició un periodo de la historia universal que estuvo caracterizado por el surgimiento de un nuevo imperialismo. Este imperialismo provocó que las principales potencias de Europa sometieran a otros países y se disputaran el control del continente africano y el continente asiático. Fueron muchos los motivos que llevaron al surgimiento de este nuevo imperialismo. Uno de estos motivos fue el hecho de que las potencias europeas deseaban obtener recursos naturales y productos que no se conseguían en su continente. Y es que estas potencias habían alcanzado un gran desarrollo industrial, pero para mantener el crecimiento de sus industrias necesitaban un gran número de recursos naturales. Por eso decidieron tomar el control de las zonas en donde se encontraban estos recursos. De esta manera se aseguraban poder contar con las materias primas suficientes para su desarrollo industrial. Otro de los motivos que llevó al imperialismo del siglo XIX fue la competencia entre los estados europeos, pues por estos años países como el Reino Unido, Francia o Alemania se enfrentaban constantemente entre ellos. Cada vez que uno de estos países obtenía nuevas colonias, ganaba un gran prestigio internacional, y al mismo tiempo esto les permitía debilitar a sus rivales, ya que evitaban que ellos tomasen el control de esos territorios. También el pensamiento nacionalista ayudó a generar mucho interés por el imperialismo, y es que muchos nacionalistas del siglo XIX pensaban que a medida que su nación se expandía por el mundo, se hacía cada vez más gloriosa y poderosa. Y por último, otro de los motivos que ayudó, sobre todo, a justificar el imperialismo fue la sensación de superioridad moral que tenían los países imperialistas. Estos países se veían a sí mismos como una civilización superior. Por eso, ellos estaban convencidos de que tenían derecho a imponerles su dominio y sus prácticas culturales a otros pueblos del mundo. Para principios del siglo XIX, los europeos solo dominaban una pequeña parte de las tierras africanas. Hasta ese momento, ellos se habían limitado a crear pequeñas bases desde donde controlaban el comercio de la región. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XIX, esto cambiaría, pues a partir de este momento, los países europeos decidieron adentrarse en el continente, enfrentarse a los pueblos africanos y competir por tomar el control de los grandes territorios de África. El Reino Unido fue uno de los países que llegó a dominar una buena parte de este continente. Los británicos se establecieron en las tierras de Sudáfrica. Allí, bajo la dirección del político británico Cecil Rhodes, crearon compañías dedicadas a la explotación del diamante y el oro de la región. Además, fueron poco a poco expandiéndose hacia el norte de Sudáfrica, creando una nueva colonia británica, a la que llamaron Rodesia. Pero los británicos no fueron los únicos europeos que crearon colonias en Sudáfrica. Allí, desde hace mucho tiempo, los neerlandeses habían creado sus propias colonias. Los habitantes de estas colonias eran conocidos como los Boers. Así que, cuando llegaron los británicos a Sudáfrica, rápidamente comenzaron a surgir disputas entre los colonos británicos y los Boers. Las disputas aumentaron de tal manera que en el año 1899 estalló un gran conflicto entre ellos, conocido como la Guerra de los Boers. Finalmente, esta guerra terminará con la victoria de los británicos. De esta manera, ellos consiguieron consolidar su dominio sobre el territorio sudafricano. Por otro lado, los británicos también deseaban controlar otras partes del continente africano. Uno de sus deseos era dominar el Canal de Suez, pero para conseguir esto necesitaban tomar el control de Egipto.
Así, organizaron una expedición hacia las tierras egipcias. Aunque en ese momento Egipto contaba con un sólido gobierno musulmán, eso no pudo evitar que los británicos convirtieran a Egipto en un protectorado. Otros territorios africanos dominados por el Imperio Británico fueron Sudán, Gambia, Sierra Leona, Ghana, Nigeria, Uganda, Kenia y Somalia. Por otra parte, otro de los países europeos que dominó extensos territorios africanos fue Francia. Los franceses primero tomaron el control de Argelia, luego continuaron fortaleciendo su imperio africano al crear la África Occidental francesa, al dominar el territorio de Túnez y al establecer un protectorado sobre gran parte de Marruecos. Bélgica fue otro de los países europeos que se sumó a la construcción de un imperio en África. Los belgas, bajo el liderazgo del rey Leopoldo II, se mostraron interesados en las densas junglas tropicales de África Central. Este interés los llevó a fundar numerosos poblados belgas sobre el territorio del Congo. Para no quedarse atrás, Italia también se unió a la lucha imperialista. En el año 1895 intentaron colonizar Etiopía, pero fueron derrotados por la población nativa. A pesar de esto, tiempo después, los italianos regresaron a África, tomaron el control de la Trípoli otomana y la llamaron Libia. Otro estado europeo que a finales del siglo XIX mostró un gran interés por construir un poderoso imperio fue Alemania. Aunque al principio el canciller alemán Bismarck le había restado importancia a la búsqueda de colonias, poco a poco se fue convenciendo de que esto podría resultar muy beneficioso para la política interna de su país. Así, los alemanes establecieron colonias en el suroeste del continente africano, dominando los territorios de Camerún, Togolandia y Tanganica. Como resultado del imperialismo europeo en África, para el año 1914, casi todo el continente africano era dominado por los europeos. La abrumadora fuerza militar de los europeos había sometido a la mayoría de los pueblos africanos. En ese momento, solo existían dos estados africanos que podían ser considerados libres: Liberia y Etiopía. Ahora nos trasladamos hasta el continente asiático. Las tierras asiáticas desde el siglo XVI estuvieron expuestas a la influencia de los países occidentales. A pesar de esto, no mucho de su inmenso territorio había caído bajo el control directo de los europeos. Países como China, Japón y Corea habían logrado evitar la ocupación de casi todos sus territorios. Sin embargo, en el siglo XIX, esta situación comenzaría a cambiar. Durante este siglo, países europeos como el Reino Unido y Rusia consiguieron expandir sus dominios en Asia y Oceanía. Los británicos afianzaron su control sobre los territorios de Australia, Nueva Zelanda y la India, mientras que los rusos se adentraron en Siberia, se expandieron por las tierras de Asia Central y más tarde ocuparon Manchuria. Además, a mediados del siglo XIX, las fuerzas imperialistas obligaron a países como China y Japón a abrir sus fronteras al comercio internacional. En el caso de China, fueron los británicos quienes obligaron a abrir las fronteras del país. Ellos, a través de la guerra, ocuparon la isla de Hong Kong y obtuvieron los derechos comerciales de varias ciudades chinas. Luego de este hecho, el debilitado Imperio Chino tuvo que aceptar que países como Francia, Alemania, Rusia, Estados Unidos y Japón crearan sus propios puestos comerciales en el territorio chino. En el caso de Japón, fueron las fuerzas navales estadounidenses, lideradas por el comodoro Matthew Perry, las que obligaron a que este país abriera sus fronteras. Con este hecho, el gobierno japonés se vio forzado a conceder tratados comerciales muy beneficiosos para los Estados Unidos. El éxito de los estadounidenses en Japón incentivó a los Estados Unidos
a entrar en el escenario imperialista. Así, decidieron viajar por las islas del Pacífico, tomando el control de las islas de Samoa y las islas de Hawái. Pronto, manejaron las industrias azucareras que existían en estas islas. Tiempo después, se enfrentaron a los españoles y lograron derrotarlos en la Guerra Hispano-Estadounidense. Gracias a esta victoria, los Estados Unidos obtuvo el control de los territorios de Puerto Rico, Guam y las Islas Filipinas. Ahora bien, ¿cuáles fueron las consecuencias que produjeron las prácticas imperialistas? Bueno, sin lugar a dudas, el imperialismo cambió radicalmente la vida de los pueblos conquistados. En África, el dominio de los europeos expuso a los pueblos africanos a la influencia de la cultura occidental. Muchos africanos fueron formados en escuelas coloniales, donde aprendieron los valores y las costumbres de los países occidentales. Pronto, los pueblos nativos se quejaron porque los occidentales defendían valores como la democracia, la igualdad y la libertad política, pero no los aplicaban en las colonias. Allí, los africanos no tenían las mismas oportunidades que los extranjeros, y existían muy pocas instituciones democráticas. Por esta razón, muchos africanos comenzaron a rechazar el dominio colonial, y fundaron organizaciones y partidos políticos que serán muy importantes para que luego de la Segunda Guerra Mundial los países africanos obtengan su independencia. En China, la presencia de las potencias extranjeras desestabilizaron la política interna del país. El debilitado Imperio Chino se vio obligado a otorgar numerosas concesiones a los extranjeros. En esta situación, una organización china, conocida popularmente como los Boxers, se rebelaron en contra de los extranjeros. Pero, rápidamente, un poderoso ejército, conformado por diferentes tropas extranjeras, derrotaron la rebelión y restauraron el orden en el país. Luego de estos hechos, el gobierno imperial chino había quedado tan debilitado que las fuerzas del líder revolucionario Sun Yat-sen en el año 1912 derrocaron al emperador y convirtieron a China en una república. En Japón, la apertura del país provocó que los japoneses se sintieran humillados y desprestigió al gobierno del shogun. Así que los nacionalistas y los opositores al shogun derrocaron al shogunato Tokugawa y declararon la restauración del imperio. De la mano del emperador Meiji, Japón imitó el modelo de los países occidentales, inició su proceso de industrialización y construyó un poderoso ejército. Luego de esto, comenzaron a expandirse por el continente asiático. Así, derrotaron a China y a Rusia, ocupando una parte de sus territorios, y además convirtieron a Corea en su colonia. Pero, aparte de todo esto, el imperialismo también produjo grandes consecuencias en el escenario internacional. Por una parte, ayudó a consolidar las relaciones económicas entre todos los países del mundo, pero también aumentó las rivalidades entre las potencias mundiales. De hecho, el imperialismo será una de las razones que provocarán el estallido de la Primera Guerra Mundial. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.